Buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos al tema de hoy. Hoy le estaremos compartiendo propiedades de los logaritmos. Vamos a estar desarrollando varios ejercicios en el día de hoy, así que acompáñenme al desarrollo de los ejercicios para este día. Entonces tenemos primero acá anotado logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Ese es el logaritmo de un producto. Entonces vamos a tener acá que el logaritmo de x por y es igual al logaritmo de base b, que es lo que está anotado acá, de x más logaritmo base b de y. O sea que es la suma de los factores. De manera que entonces ahora vamos a hacer un ejemplo con número para ver cómo se hace con número. Ya lo tenemos con letra planteado la fórmula. Entonces ahora vamos a hacer logaritmo base 2 de 8 más 16. Vamos a desarrollar ese logaritmo de esta multiplicación. Entonces esto es igual a logaritmo base 2 de 8 más logaritmo base 2 de 16. Entonces vamos a buscar ese logaritmo y después sumamos los logaritmos de los factores. Entonces, miren, tenemos base 2 de 8, tenemos base 2 de 16. Entonces el logaritmo de 8, teniendo base 2, es un número que elevando 2 a ese número no dé 8. Entonces esto va a ser igual. 2 elevado a la 3 nos da 8. Entonces el logaritmo es 3. 16. Si elevamos 16 acá a la 4, vamos a ver si multiplicando ese número llegamos a 16. Si lo multiplicamos 4 veces y nos da 16, entonces el logaritmo es 4. De manera que vamos a tener 2 por 2 nos da 4, por 2 nos da 8, por 2 nos da 16. Entonces sí, el logaritmo de 16 es 4. 4 es el logaritmo de 16. De este producto es igual a 3 más 4, que es 7. 7 es el logaritmo del producto 8 por 16. Ese es el valor del logaritmo. Vamos ahora con otro ejercicio. Este va a ser el logaritmo. Entonces, el logaritmo de un cociente. Vamos a tener logaritmo de base b entre paréntesis x entre y. Eso es igual. Eso va a ser igual a el logaritmo de base b de x menos el logaritmo de base b de y. Esa es la fórmula que vamos a usar. Entonces vamos ahora a hacer un ejercicio con números para ver cómo se desarrolla. Ustedes pueden ver cómo se puede desarrollar el logaritmo de un cociente, de una división.
Entonces el logaritmo de base 2 de 16 entre 8 es igual al logaritmo base 2 de 16, logaritmo base 2 de 16, esto es base 2, entonces tenemos logaritmo de base 2 de 16, negativo logaritmo base 2 de 8. Entonces el logaritmo va a ser la resta de los logaritmos de este cociente. Entonces logaritmo de 16 ya nos resulta fácil, lo vimos arriba. Si yo elevo 2 a la 4, me da 16, de manera que el logaritmo de base 2 de 16 es 4. Negativo, el logaritmo de base 2 de 8 es un número que elevando 2 a ese número me dé 8 y ese número es 3, que ya lo vimos arriba. Entonces, el logaritmo de este ejercicio es 4 menos 3, que es igual a 1. Ese es el ejercicio de cociente de base 2 de 16 entre 8. Ahí lo tenemos. Positivo 1. Entonces vamos con otro ejercicio. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Vamos con ese ejercicio, el logaritmo de una potencia. Entonces tenemos el logaritmo de base b, entre paréntesis, x a la n es igual, eso va a ser igual a el índice, el exponente de la potencia, que es n, por el logaritmo de base b de x. Esa es la fórmula. Entonces ahora vamos a desarrollar un pequeño ejercicio para que ustedes vean cómo pueden desarrollar cuando se trata de un valor numérico. De manera que tenemos el logaritmo de base 2 de 16 a la 8, y eso va a ser igual al exponente por el logaritmo de base 2 de 16. Entonces tenemos 8, que es el exponente, el logaritmo de base 2 de 16, logaritmo base 2 de 16. De manera que esto es igual a 8 por el logaritmo de 16, que es 4, porque ya lo venimos viendo. Si elevamos 2 a la 4 nos da 16, entonces es 4. Ahí vamos a tener el producto del exponente por el logaritmo de 16 es igual a 32. El logaritmo de esta potencia es igual a 32. Esa es la respuesta de este ejercicio. Hemos visto ya 3 ejercicios de las propiedades del logaritmo. Vamos a hacer otro ejercicio más, que es logaritmo de base b de raíz índice n radicando x igual a 1 entre n por el logaritmo de base b de x. Entonces vamos a hacerlo entonces con este ejercicio en número, logaritmo de base 2, raíz de índice 4 y su radicando es 8. Entonces tenemos
1 entre 4, como nos lo dice la fórmula, por el logaritmo de 8, el logaritmo base 2 de 8. De manera que esto es igual a 1/4 por el logaritmo de base 2 de 8, que es, acá vamos a expresarlo, si elevamos 2 a la 3, eso nos va a dar 8. Entonces, el logaritmo es 3. El logaritmo es 3. Entonces vamos a tener acá la multiplicación de una fracción por un entero, que vamos a desarrollar. El denominador del entero es 1. Entonces multiplicamos numeradores y denominadores y vamos a tener que 1 por 3 es 3. Y ese es el valor del numerador. Y 1 por 4 es 4, que es el valor del denominador. Ahí tenemos entonces el valor del logaritmo de esta raíz. Raíz de índice 4, radicando 8, y el logaritmo de base 2. Vamos con el siguiente, que es un logaritmo de cambio de base. El logaritmo de base b de x es igual al logaritmo de base c de x entre el logaritmo de base c de y. Esa es la fórmula que vamos a emplear para el cambio de base. Entonces tenemos acá el logaritmo base 8 de 4. Entonces, haciendo un cambio de base binaria, que es 2, vamos a tener logaritmo de base 2 de 4 entre logaritmo de base 2 de 8. Logaritmo base 2 de 8. Entonces vamos al desarrollo de este ejercicio. Ahí tenemos el planteamiento. Entonces esto va a ser igual al logaritmo de base 2 de 4, que es un número que elevando 2 a ese número me dé 4, y eso es 2 a la 2. Logaritmo base 2 de 8 también es un número que elevándolo a un exponente me dé 8, y ese número es 2 a la 3. Ese número es 2 a la 3. De manera que esto es igual, entonces, a 2 entre 3. Y como no quiero expresar en decimal y no me da un número entero, lo dejo a modo de fracción. Entonces eso es 2 en numerador y 3 en denominador. Y esa es la respuesta del logaritmo de este cambio de base. Ese es el logaritmo de este cambio de base. Ese es el valor. Lo dejamos a modo de fracción para no expresar en decimal. Entonces, cada vez que tenemos un cambio de base, podemos hacerlo de esta forma. Más adelante le estaré compartiendo ya ejercicio de cada uno de estos temas de multiplicación, de división, de potencia, de raíz y de cambio de base. Pero de esta forma, viéndolo con discernimiento, ustedes pueden desarrollar cualquier ejercicio de esta índole. Pueden desarrollarlo con mucha eficiencia. Bien amigos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y darle like al video. Hasta aquí el tema de hoy. Sean felices, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Bye bye.